Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar la clase. Por favor, en el chat no se olviden poner la asistencia. Creo que la clase anterior estuvimos hablando ya del concepto de la función, las propiedades que tiene una función. Habíamos hablado de que, pues normalmente cuando vamos a definir si una relación es una función, ¿no? Teníamos principalmente que verificar, ¿no?, el concepto de correspondencia que tenía que existir, ¿no es cierto? Principalmente tenía que ver con el hecho de que si yo esta correspondencia de un conjunto al otro, digamos que de este estilo, trazamos correspondencia entre elementos, se supone que esta flecha está haciendo correspondencia entre elementos de un conjunto y otro, se entiende que al graficar, ¿no? Esto tal vez no lo habíamos especificado, pero bueno, esta es una buena técnica también. Pasa que si nosotros graficamos esta correspondencia, cuando hablamos de lo que es una función relativamente, vamos a encontrar algo muy curioso, ¿no? Que la función se va a ir armando por una serie de puntos primero, ¿sí? Vamos a marcarlos por acá, ¿ya? Una serie de puntos, ¿no? Y estos puntitos no tienen cierta particularidad para que sea denominado función, porque al final entendamos que esos puntos van a generar el trazo, ¿no es cierto?, que van a delimitar ya a la función, más o menos eso. Entonces, cuando nosotros queremos revisar si una gráfica como esta no es una función, normalmente nos ayuda mirar este tipo de situación. Miren, si hacemos unas paralelas a las X, ¿no es cierto? Estamos encontrando de que jamás nunca una va a encontrarse dos veces con la gráfica, ¿cierto? Esto va a ser hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, normalmente una función puede ser definida también de esta manera gráfica, es decir, que el punto de toque con la gráfica en las verticales que vas a trazar jamás va a topar a la gráfica más de una vez, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos ya de las propiedades de la función, ya no estamos hablando de que si bien esta relación sí cumple el hecho de ser función, podemos revisar al revés la correspondencia. Es decir, que siempre habíamos estado mirando en este sentido, como estamos viendo en esta gráfica, para definir a la función, pero ahora dice, podemos hacer las cosas en el otro sentido, ¿sí? Quiere decir, pues ahora allá. Si ya la correspondencia delimita una función, ahora dice podemos hacer la revisión en el otro sentido y es ahí donde trabajan las propiedades de una función, ¿no? Hemos visto en la anterior clase que existe la propiedad inyectiva, la sobrayectiva y finalmente la biyectiva, ¿no? Eh, para resumir, la inyectiva dice que en el conjunto de llegada, ¿no es cierto?, que sería este, no le puede corresponder dos elementos a un solo punto. Entonces, es como que miraras esto que hemos graficado acá. ¿Te acuerdas que para la función hacíamos estas líneas eh, verticales? Cuando estamos viendo gráficamente a la inyectividad, técnicamente esto se invierte. Ahora tendríamos que hacer estas paralelas a la X, ¿cierto? Entonces, puntualmente en este gráfico tenemos un problema, ¿no? Si bien está definida como función, ya no está cumpliendo la inyectividad, porque en algunos puntos, fíjate, por ejemplo, para Y, si vamos a ir de uno en uno, 1, 2, por ejemplo, si Y en este punto es 2, a ver, veamos acá, 1, 2, en este punto 2, por ejemplo, de Y, en X negativo está haciendo un punto y en el X positivo está haciendo otro punto. Entonces, en un mismo Y está topando a la gráfica dos veces, ¿no? Entonces, esta es una función, pero no es inyectiva, ¿cierto? La sobreyectividad, por otro lado, de repente se resume pues con esta expresión, ¿no? Algunos dicen en la sobreyectividad, nadie sobra en el conjunto de llegada. Este sería el conjunto de llegada siempre. Nadie sobra. ¿Qué quiere decir que nadie sobra? Principalmente, si lo podemos resumir, de repente, el rango, ¿sí? El rango o codominio de la función, ¿sí? Va a ser igual, ¿sí? O está incluido en B. Si sabemos que, por ejemplo, acá tenés a A y hasta el otro lado tenés a B, ¿cierto?
Aquí tenés A y aquí tenés A. Entonces, es como que cuando estamos mirando la correspondencia, la sobreyectividad en el conjunto B, todos tienen que ir con alguien, ¿sí? Del conjunto A, tiene que haber una correspondencia siempre con alguien. Es decir, que nadie me puede sobrar en el conjunto B, todos tienen que tener algún correspondiente. En este caso, si pensáramos que acá hay, por ejemplo, un elemento cualquiera, ¿sí? Que está yendo a otro elemento cualquiera de A, acá otro elemento de B que está yendo a otro elemento cualquiera en el otro conjunto. Esta, por ejemplo, sí sería sobreyectiva porque todos tienen todos o cada uno de los elementos de B son imagen de alguno de A, ¿sí? Y no está pasando de que quedó alguien por acá sin ninguna correspondencia, ¿no? Entonces, normalmente decimos que nadie sobra en el conjunto de llegada, ¿sí? Esa es la definición. Entonces, una vez que hemos visto estas propiedades, de aquí, por ejemplo, nace el concepto de la función inversa, ¿ya? Eh, en realidad, cualquier función debería tener su inversa. Sin embargo, si nosotros vamos y probamos en GeoGebra, invertir funciones que no son biyectivas, GeoGebra te saca con error muchas veces, porque no las puede graficar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, cuando una función es biyectiva, ¿qué significa biyectiva? Que es inyectiva y sobreyectiva a la vez, o sea que cumple las dos propiedades básicas de la función. Acuérdense que las funciones tienen dos propiedades principales, ¿sí? Que son la inyectividad y la sobreyectividad. Ahora, de aquí es en donde decimos nosotros o deducimos que si hubiera una función que cumple ambas condiciones, ¿no? Es biyectiva. Y aquí también vamos a decir que si es biyectiva, ¿no? Sí o sí nos es posible encontrar su inversa, ¿no? Entonces, en realidad, aunque no sea biyectiva, pudiéramos intentar hacer el cálculo o la representación con diagrama sagital o representación gráfica en el eje coordenado, ¿cierto? Pero GeoGebra, por ejemplo, te dice, no puedo o te saca error, ¿ya? Entonces, hay esa restricción. Entonces, GeoGebra solo te grafica siempre y cuando cumpla la condición de que es biyectiva, ¿no? Entonces, de seguro tiene su inversa. En realidad, cuando hablamos de la inversa de una función, vamos a decir que es más apropiado hablar de una inversa de una función si cumple ambas propiedades, ¿no? Que es inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿ok? Entonces, esos conceptos hay que tratarlos a través de un mapa conceptual de repente, porque tenemos que apropiarlos para poder entender lo que vamos a ver más adelante, ¿listo? Entonces, ahora este breve repaso fue para nada más recordar lo que es la función inversa. Entonces, normalmente a la función inversa la clasificamos, la representamos a través de, pues, f de función y un menos 1 como si fuera su exponente, ¿no? Entonces decimos, sea f una función inyectiva, se la define función inversa cuyo dominio es el dominio de la función y cuyo rango es el rango de la función. O sea, acá te está hablando de que la función a la cual vamos a invertir tiene la característica de ser inyectiva. ¿Se acuerdan que hace un momento les comenté de que si esa parábola que teníamos, por ejemplo, ¿no? Que tenía esa apariencia en el eje coordenado de parábolas, no era realmente una parábola, pero se parecía mucho, ¿ok? No sé si la recuerdan, más o menos así, ¿ok? Habíamos dicho que esta, por ejemplo, no era inyectiva, ¿cierto? No cumplía esta función, esta propiedad. Entonces, en la inversa de esta función sí la podríamos calcular, pero de todas formas no es tan apropiado hacerlo. Normalmente hablamos de que es apropiado en el caso de que cumpla que es inyectiva. Ahora, vamos con este concepto. Me está diciendo que a partir de ahora, cuando yo escriba dom de f, me refiero al dominio de la función, y cuando hable de ran de f, me refiero al rango de la función, porque ahorita lo que tenemos que definir es la función inversa. ¿Cómo la vamos a calcular y obtener? Bueno, acá, esto se hace en unos pasos sencillos, pero veamos la definición formal. La función inversa de y, dice en esta definición, es igual a x. Sí, solo sí, bueno, está hablando de que la función inversa de y va a ser igual siempre y cuando y sea igual a f de x, ¿no es cierto? Ahora,
Si tú te das cuenta, acá lo único que estamos haciendo es tratar de representar, ¿no es cierto?, esto que vimos por acá, ¿sí?, de otra manera, ¿ya? Ahora, ¿de dónde sale, pues, esta representación y la otra? Tomemos primero la inversa. Dice que la inversa de un y es igual a x siempre y cuando y sea igual a f de x para todo y que pertenece al rango de la función. Acuérdense que cuando hablamos del rango, hablamos del primer conjunto, ¿no? Porque siempre hablamos de dos conjuntos. Cuando estamos hablando de funciones, hablamos de uno y de otro, ¿no? Y normalmente el dominio está relacionado con el primer conjunto, ¿sí? El dominio está relacionado con esto, ¿sí? Y el rango está relacionado con un conjunto de llegada, ¿sí? ¿Ok? Entonces a esto le denominamos, a esta relación de correspondencia que existe, ¿no?, con cierta particularidad en el dominio, se llama función. Ahora, cuando queremos hacer la inversión, ¿sí?, de repente el concepto se esclarezca mejor viendo esta otra gráfica, luego vamos a volver arriba para entender por qué está volcando las cosas. En realidad cuando hablamos de inversa es como que estás volcando, ¿sí? Lo que era dominio ahora será rango y lo que era rango será ahora dominio. Entonces eso es lo que nos está diciendo esa definición. Veamos este gráfico de acá, tenemos A y B, y estamos haciendo, miren, como dice inversa, normalmente la flecha, acuérdense, la hacíamos de izquierda a derecha, siempre decíamos para este lado, pero ahora está haciendo una flecha en sentido opuesto, porque va a representar lo que es la inversa, ¿ya? Entonces, ¿ok? La función, sin embargo, iría para el lado normal, sí, de izquierda a derecha, pero la inversa hacia el revés. Y por eso es que aquí me chipaba un poquito el concepto donde habla de que el dominio de la 1 se convierte en el rango de la otra y viceversa, ¿no? Ahora, si hay correspondencia entre los elementos, vamos a revisar esa correspondencia. Miren, por ejemplo, el negro representa la correspondencia de la función, ¿sí? Hay de 1 a 1, de 3 a 5, y dice que la inversa, entonces va a ser de 3 a 2. Entonces, ahí están tratando de mostrar un ejemplo de a qué se refiere a la relación o la función inversa. Entonces, lo rojo me está ya representando a una función inversa de un ejemplo X que se está aquí tratando. Ahora, ¿cuál es el concepto no formal aquí? Se tiene que la función f, esta que está con negro, es inyectiva, va cumpliendo la propiedad inyectiva. Luego, el dominio de la función, ¿sí?, es de la función inversa, ¿ok?, es el rango de la función f, ¿sí? El dominio de f' es el rango de la otra función, y viceversa. El dominio de la función f es el rango de la función inversa. Acá, por favor, se refiere a la función inversa. Entonces, eso es lo que yo mencionaba, ¿no? Cuando hablamos de función inversa, vamos a decir lo siguiente. El dominio de la función inversa es el rango de la función normal. Fíjate que aquí de esta función, la que está con negra, el dominio está en A y el rango está en B. No es que sea, está, ¿sí? O está contenido, ¿ok? Entonces, como el rango de la función está en B, ¿no es cierto?, eso significa que el dominio de la inversa está en B. Entonces, fíjate que la flecha es importante, la dirección, ¿no? Porque la dirección va del dominio hacia el rango, ¿sí? Aquí va del dominio hacia el rango. Entonces, hay esa relación entre lo que son el rango y el dominio de los dos conjuntos que estamos trabajando en la función, ¿ok? Bueno, entonces es como que verlo al revés, ¿sí? Eso es así de simple. Ahora, si lo vamos a representar, ¿sí?, tendríamos nosotros que decir, bueno, tengo a un A, tengo un B, ahora tengo la función, ¿cierto? En este caso está diciendo de X a f de X, es decir, acuérdense ustedes que cuando hablamos de f de X, en el fondo es equivalente a decir Y, por si acaso. En algunos textos escriben f de X y en otros textos lo escriben como Y, pero ya ustedes saben que estos son equivalentes, ¿no? Ahora, aquí está señalando una correspondencia de X hacia f de X. Y viceversa. Entonces estamos tratando de mostrar la correspondencia, cómo va a ir en una función y en su función inversa.
Entonces, gráficamente, cuando hacemos las gráficas de este tipo de funciones, vamos a observar que la inversa de una función normalmente parece que estuviera en un plano simétrico a ella. Eso vamos a verlo más adelantecito, pero por ahora el decir que está al revés también hace que se vuelque en el eje coordenado, ¿sí? Y estén como que simétricos la función con su inversa, ¿ya? Entonces, por definición teórica, siempre vamos a decir que la función biyectiva siempre va a tener una inversa, ¿ya? Sobre todo, recuerden el concepto de la inyectividad, ¿ok? Ese es súper importante para que tenga inversa, porque derivado de eso, por ejemplo, GeoGebra no puede graficar, que se encuentra con una disyuntiva de qué valor va a graficar. Bueno, básicamente es eso. Pero en algunas versiones modernas la han arreglado, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, me dice, si el conjunto A tiene al dominio de la función, ese dominio de la función, entonces va a ser el rango de la función inversa, ¿no? Entonces, si tenés el conjunto B es el rango de la función, miren, el conjunto B es el rango de la función, y eso va a ser el dominio, ¿sí? El dominio de la función inversa, ¿sí? Porque la función inversa, que es esta, tomará como dominio al elemento, bueno, lo tomará del conjunto de partida, y el conjunto de partida acá la flecha me está indicando que es B, ¿sí? Para la inversa, y al rango lo tomará como parte del conjunto de llegada. Fíjense, la flecha está llegando para allá, ¿no? Entonces, ahí nada más nos está haciendo recuerdo de esa relación que existe entre el dominio y el rango de la función contra su inversa. Bueno, ahora lo que vamos a ver es un ejemplo de cómo podemos hacer el cálculo, ¿ya? Creo que acá voy a mostrar simplemente para ir a un ejemplo más formal. Acá está tratando de decirme que tenés una función donde f de 2, es decir, del elemento 2, va a resultar con 4, entonces seguramente hay una relación de 2 a 4, f de 3 es 5, entonces de 3 a 5, y f de 4 es 10, entonces de 4 a 10 hay una relación, pero esto está tratando, miren, la función, ¿sí? Está diciendo, está representando la función. Entonces ahí seguramente está graficando. Los negros, por favor, la función. Ahí está bien. No miren los rojos por ahora, solo lo negro. Entonces, esto se está graficando en la función, bueno, en el diagrama sagital, ¿sí? La función representa las flechas negras por el f de 2 para llegar a 4. Ahí está. Ahora, la función inversa dice, represéntese como que dice f de 4. Entonces, lo único que tendría que buscar es el 4 en el conjunto de llegada, ¿sí? Y ver que, por ejemplo, era correspondiente con 2. Entonces, la función inversa es al revés, ¿no? Entonces, está yendo de 4 a 2, ¿sí? La función inversa de 5, la función de inversa de 5 es 3. ¿De dónde salió esto? De acá. Entonces, es como volcado, ¿cierto? La función inversa del 10, ¿sí? Desde acá finalmente es el 4, porque con eso estaba su correspondiente de la función original, ¿sí? Entonces, esa es la relación gráfica que nosotros podemos observar a la hora de ver el tema de la inversa, ¿ya? Ahora, de repente, cuando nos dan ejercicios, esto no sea tan fácil, pues hay que idearse a veces cómo graficarlo porque no nos dan puntos, normalmente nos dan bajo la forma o representación algebraica, entonces a veces hay que utilizar algunos artificios algebraicos, ¿ya? Recordar algunos conceptos, dice que para que sea inyectiva, cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida, ¿sí? Entonces, está mirando de acá, ¿sí? Dice a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida, ¿no? Entonces, eso está recordándonos el concepto de inyectividad. Está diciendo que no puede suceder, por ejemplo, esto, ¿sí? La flecha azul, ¿sí? De 2 a 4 y de 3 a 4. No puede suceder, dice, ¿no? Porque a cada elemento del conjunto de llegada le debe corresponder como máximo uno del conjunto de partida, ¿no? Entonces, esto lo recordamos mucho porque nos causa problemas a la hora de calcular la inversa
normalmente, ¿ya? Y la sobreyectividad, que te has relacionado con el concepto de que no debe sobrar nadie, entonces dice, cada elemento del conjunto de llegada, ¿sí? A cada uno que está en el conjunto de llegada, le debe corresponder al menos un elemento del conjunto de partida. Es decir, que nadie quede suelto. Acá, por ejemplo, si apareciera un 3, como ninguno es correspondiente con 3, o sea, no hay nadie de A con 3, ahí faltaría ese, y eso diríamos que no es sobreyectiva, ¿ya? Entonces a ese se refiere cuando dice que no sobra nadie. Y bueno, recuerden que cuando cumplan ambas propiedades, es cuando decimos que es una biyectiva, ¿no? Bi de 2, ¿ok? Creo que acá ya podemos hacer un ejemplo. Voy a cambiarme de pizarra. Vamos a ver si salen estos correctos. Y vamos a ir por aquí. Bueno, acá me están dando este enunciado y acá hay una nota, dice que no cumple la biyectividad y bueno, nosotros tendríamos que demostrar, ¿ya? Si nosotros leemos el enunciado, dice, tenés esta función, ¿ya? Tenés esta función y tenés que representarlo, dice, a través del plano cartesiano, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que el dominio de esta función es el conjunto de los reales. O sea, me está dando que el dominio son todos los reales, ¿ya? Entonces, esto se puede empezar primero haciendo puntos, ¿no es cierto? Desde negativos a positivos. Yo haría de -4 negativo a 4 positivo e ir tabulando estos elementos para representarlo a nivel gráfico. Rápidamente acá voy a compartir una pantallita, vamos a hacer los dos análisis, tanto algebraico como gráfico, ¿sí? Para que se pueda entender mejor esta parte. Quería ir a orinar igual, pero está cerrado, está ocupado. ¿Ok? Entonces, en GeoGebra, bueno, hay algunas versiones más fáciles de repente de usar, hay unas online también, ¿ya? En esas online, sí, hay algunas variaciones, pero lo básico es esto. Tengo esta función y voy a tratar de poner aquí en entrada, en la parte inferior. Vamos a intentar hacerlo así. No dividido entre el 2, ¿sí? Vamos a ver que él me lo capture bien. X, solamente se escribe la función para hacerlo más directo. X al cuadrado, el piquito lo entiende como cuadrado, ¿sí? Más el 2, ¿sí? Ahí está. Entonces, fíjense cómo él me ha ido graficando ya la función que tenemos a este lado. Ahora, yo le doy un enter y acá está pues ya la representación algebraica de esa función que yo también pude obtenerla haciendo los puntos, ¿no? Tabulando en este lado, ¿sí? X contra Y, le voy a hacer completo para que sepan el procedimiento. Y en X tengo que darme valores, ahí dice que el dominio, bueno, el dominio son los reales, y eso me está indicando por qué yo tengo que tomarlo en cuenta al definir qué valores va a tener X, ¿sí? Por eso es muy importante la definición del dominio y el rango. Cuando me lo especifican, yo tengo que moverme solo en ese rango de valores. Imagínate que aquí me diga que el dominio no puede ser el número entero del 2, ¿no? Entonces va a cambiar mi gráfica, ¿sí? Pero en este caso dice que son todos los reales. Entonces en X puedo poner cualquier valor. Vamos a empezar con menos, bueno, menos 3, ¿sí? Tendríamos que ir calculando en la fórmula, ¿ya? Reemplazando menos 3 en esta fórmula. Voy a tratar de ver si me lo calcula. Tenés un medio, ¿sí? Ahora, donde está la X, voy a poner el menos 3 que hay que representar. Si no me lo calcula, lo voy a tener que hacer a mano, ¿sí? El menos 3, en este caso, elevado al cuadrado, ¿sí? Más un 2. A ver, como el negativo se va a subir, quiero ver que me lo calcule. Ahí. A ver, está bien el valor. Vamos a revisar cuando es menos 3, dice que va a ser 2. 3 al cuadrado es 9 medios. 9 más 4, 14, entre el 2, 7. No, no me lo está haciendo bien, ¿verdad? Un medio, 3 al cuadrado. Ah, ya sé por qué.
que eso no lo encerré bien. Ahí está. 1/2 3 al cuadrado, todo esto sumado del 2. Es que si no lo pongo bien específico, lo que son las priorizaciones, él no lo va a hacer bien. Esto está bien, 3 al cuadrado son 9, 9 medios, bueno, está haciendo como que, a ver, está redondeando me parece, ¿sí? Pero enseguida en el gráfico lo vamos a ver. ¿Cuánto sería este reemplazando? No sé si uno de ustedes me puede ir haciendo el reemplazo, chicos. Reemplazar X en esta ecuación y decirme cuánto equivale Y mientras voy llenando la tablita, ¿sí? Vamos, alguien ayúdeme para que avancemos rápido, si no, no vamos a hacer más que un ejercicio. Esto va a ir hasta el 3. Lo recomendable es que siempre sea una recta, bueno, tomemos en cuenta un rango que encierre el 0, ¿no? Cuando me hablan de los reales, ¿sí? Entonces, por esa razón estoy tomando así. Bien. ¿Qué pasa cuando X es 0? Si esto es 0, se hace 0, se suma 2. Entonces, cuando X es 0, Y vale 2. Cuando X vale 1, ¿sí? Aquí queda un medio. Como es el 1 negativo, se va a hacer positivo, va a quedar un medio. 2 por 2, 4, más 1, 5 medios. Eso va a ser 2.5. Espero no estarme equivocando, ¿sí? El otro, 2 al cuadrado es 4. Entre el 2 es 2, más 2 es 4, ¿sí? ¿Por qué no me afecta al signo del f de x al calcular? Porque el x, aunque es negativo, está elevado al cuadrado y pierde el signo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá fue 2 al cuadrado es 4, entre el 2 es 2, más 2 son 4. Y aquí el otro era 3. 3 al cuadrado es 9. El 2 por 2 son 4. 9 y 4 son 13 medios. ¿Cuánto es 13 medios? 13 dividido entre el 2. Vamos a ver si ese sí no me lo quiere calcular. Ahorita la vamos a obligar aquí abajo. Puede ser porque está metido en la tabla. 6.5. Sí, no lo estaba calculando por ello. Entonces, ya tengo esa tablita. ¿Y qué pasa si X vale 1 positivo? 2 por 2 son 4 y el 1 es 5 medios. Entonces, esto va a ser 5 dividido entre el 2. 2.5 igual me sale. Ok, ahí no hay variación entonces del valor porque ha perdido el signo cuando se lo elevó al cuadrado. Entonces voy a repetirle la tablita. Para 2 es 4, para 3 es 6.5 también. ¿Listo? Estos puntos que yo he puesto son exactamente estos, ¿ya? Los que están acá en GeoGebra. Fíjate que si yo hiciera unas rectas, voy a tratar de hacerlas. Por ejemplo, cuando X es menos 3, de acá voy a graficar una recta, miren, menos 3, sí, no la puedo hacer muy rectita, de repente ahí, ok, y acá vamos a borrar, miren cómo hice la recta, se han dibujado estos puntos, ¿no? Entonces esos puntos yo los puedo eliminar, por ejemplo, ese punto está bien, ese no me sirve, lo puedo borrar al botón derecho, y ahora, mire, ahora esos dos puntos sí no están tan ahí, ¿sí? Ahora sí están bien alineados. Cuando quieras hacer una recta entre esos dos puntos, ¿sí? Lo que se hace es, ahí ir bajando, agarras este otro y tratas de alinearlos. Ok, línea recta, alinearlo pasando por los puntos, ¿no? Lo pasas por los puntos para que él directamente arme. Miren, ahí está, ¿sí? Entonces, en el caso de menos 3, por ejemplo, fíjate, está topando más o menos por 6 punto algo, ¿verdad? Por acá, ¿sí? El punto de intersección me refiero. Este puntito lo pudiera mover. Es que sigue activada la recta. Ahí, lo mejor que, ahí está, ¿sí? Entonces, más o menos es los 6.5, ¿viste? Entonces, estoy demostrando que estos puntos que he graficado en realidad están representando esta parábola que hemos visto acá. Solo que GeoGebra nos hace el trabajo más fácil. Ahora, con el tema de la inversa, para ver su representación gráfica, yo en GeoGebra le tendría que poner, miren acá, fíjense que tiene varias opciones, ¿no? Por ejemplo, inversa, y le voy a dar la función,
¿sí? Le voy a decir, necesito la inversa, y ahí adentro voy a escribir la misma función. La función era 1 dividido entre el 2 por x elevado al cuadrado, ¿sí? Estoy escribiendo la misma función, más 2, solamente que ahora le estoy diciendo inversa, ¿no? Ahora vamos a revisar que esté todo bien. Aquí, por ejemplo, tiene que estar, ¿sí? 1 medio x al cuadrado más el 2, ¿sí? De repente este paréntesis tal vez no lo necesita tampoco. Yo lo veo bien por ahí, ok, más el 2. La cosa es encerrar, ¿sí? 1 medio x cuadrado, ahí está, más el 2 sería toda la función inversa. Ahora, cometí un error y se me eliminó, pero ahorita lo arreglamos. Otra vez, inversa, pero hay varias formas de hacer la inversa. Yo quiero a través de la función, entonces le pongo inversa. Y aquí adentro del paréntesis tengo que escribir la función de la cual quiero sacar la inversa. ¿Ya? Entonces ahí lo voy a pegar. Esa es la función. Y al enter, él me lo tiene que dibujar. ¿Sí? Entonces aquí está, miren, automáticamente al enter, él me ha hecho la inversa de la función. O sea, yo le dije invertir y le di la función y miren, me la transformó. Este P que él está llamando a la función inversa es la inversa de la función f de x. ¿Cómo lo sé? Porque yo lo he construido así, ¿ya? Ahora, ¿de dónde salió esta raíz y todo esto? Eso vamos a ver ahorita en el ejercicio, pero me quiero concentrar en esta gráfica primero. Miren, GeoGebra, al tratar de invertir, no lo ha podido hacer realmente a punto. ¿Por qué? Porque él tiene problemas cuando la función no es inyectiva, ¿ya? Ahora, y justamente esta parábola no es inyectiva, ¿sí? Entonces, técnicamente, si yo quisiera hacer esto a mano, la función inversa, tendría que hacerlo, continuar esto para allá, ¿sí? Ahora, tal vez podemos entender por qué GeoGebra no hizo el gráfico completo, ¿no? Porque esta función que yo estoy obteniendo ahorita, la estoy graficando de a pulso por si acaso. Vamos a eliminar esto. Se me fue y se fue la gráfica, ¿ok? Tiene, miren, edición, deshacer, y ahí puedes deshacer lo que haya tomado GeoGebra, y yo estoy graficando pues con zoom, para ponerlo encima, ¿no? Ya, no me deja, increíble. No quiere que grafique. Pero de todas maneras, acá lo que quiero demostrar, que esta curva hubiera ido así. Ahora, ¿por qué GeoGebra no me lo grafico? Porque si tú te pones a revisar, esto ya no sería una función, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en 2 puntos está chocando, ¿no es cierto? Al graficar las verticales, está chocando en 2 puntos a la gráfica. Y una función no puede hacer eso, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales de repente se ha detenido, fíjense, se ha detenido en la mitad. Te lo graficó, pero te lo graficó la mitad, ¿sí? Eso es lo que ha sucedido, ¿ok? Ahora, ¿con qué me quedo? Que nosotros de todas maneras lo podemos graficar, lo podemos también representar, y ahora la pregunta es que en el examen ustedes deberían responderme cómo llegar a esto. Entonces, ¿cómo llegar a esto? Hay que responder esa pregunta, ¿listo? Vámonos otra vez para allá. Vamos a leer 3 puntitos que hay que tomar en cuenta para poder lograr la inversión. Ahí está. Nos dice, la teoría nos dice que hay que hacer una serie de pasos, ¿ya? Dice, primero se escribe la función de la forma y igual a f de x. Y normalmente nos las dan así. La función ahorita ya la tengo yo así. Dice y igual a tanto. Entonces, segundo, expresar en términos de x, dice, ¿sí? Expresar la x en términos de, dice, ¿no? Despejar la x. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tengo que agarrar a la función a la que tenías original y tengo que despejar la variable x. Acá se me fue una letrita, tengo que expresar la x en términos de y, ¿no? Pero más fácil para que ustedes lo entiendan, es decir, segundo paso, despejar la variable x. O sea, normalmente x está en el lado derecho de la ecuación, entonces lo que hago es llevarlo al lado izquierdo, despejo la variable x, ¿sí? Luego dice intercambie, lo que era x, volver y lo que era y se vuelve x.
y la ecuación resultante es la inversa. Entonces, son 3 pasos, ¿ya? 3 pasos que vamos a intentar hacer ahora con este ejercicio que estamos planteando acá. Estamos por acá, y en la gráfica de repente nos las copiamos después de GeoGebra, pero ahora vamos a nosotros definir cuál sería la función inversa de este ejercicio. Ahora sí necesito que me ayuden, ya que no me ayudaron a calcular. Veamos ahora aquí. Bien, aquí. Teníamos entonces, dice f de x es igual a, esto de las letras. F de x es igual a, estoy copiando primero el de arriba, ¿sí? Un medio x cuadrado, ya esté bien escrito, un medio x cuadrado, ¿sí? Más el 2. ¿Ya? Ahí está, un medio x cuadrado. Acuérdense que el piquito significa cuadrado, ¿ya? O potencia. Un medio x cuadrado más 2. Entonces, recordemos también que esto es equivalente a escribir y igual a un medio x cuadrado más 2. Entonces, el f de x es igual a un y. Ahora, ¿qué decía el ejercicio? Paso número 1, despeje x. Tengo que despejar la x, pero ese x está elevado al cuadrado. Bueno, creo que lo más fácil por ahora es decir primero y menos 2, o sea, voy a llevar el 2 que está en el lado derecho al lado izquierdo, ¿sí? Y esto va a ser igual a un medio x elevado al cuadrado, ¿sí? Un medio de x elevado al cuadrado más el 2. Ahí se ve mejor, ¿sí? Un medio entonces de x elevado al cuadrado más el 2. Ahora, no, este 2 ya lo llevamos al otro lado, entonces ya no estaría, ¿sí? Acá, ¿sí? Quedó entonces y menos 2 igual a un medio x cuadrado. Entonces, en el siguiente paso, el 2 que estaba dividiendo, lo puedo pasar al otro lado a multiplicar, ¿no es cierto? Y queda entonces 2 multiplicado por y menos 2, ¿cierto? Igual a, te daría x al cuadrado. Y de aquí ya podemos sacar raíz cuadrada, ¿no es cierto? Y decir que en realidad la raíz cuadrada, voy a tener que poner así, 2 por y menos 2 es igual a raíz cuadrada, ¿sí? Si hacemos raíz cuadrada a este lado, es como que todo este lado de la expresión estaría elevado a un medio, ¿cierto? Es la misma expresión de la raíz cuadrada. Y esto sería igual a la raíz cuadrada de x cuadrado, que quedaría para nosotros solamente como una x. Ahora, reordenando, vamos a ver si ya nos agarra, si de repente puedo escribirlo mejor con el graficador de fórmulas. Aquí le vamos a insertar una ecuación y aquí de repente puedo representar mejor. El x va al otro lado y al otro va raíz cuadrada de 2 de y menos 2. ¿Sí? Ok, revisemos. Si yo quiero despejar la x, tengo y, el y menos 2, ¿sí? Luego el 2 va a ir a multiplicar. Raíz cuadrada de 2, y menos 2, es lo que estamos poniendo por acá, y quedó la x. ¿Cuál era el siguiente paso? Teníamos que hacer un intercalo, ¿sí? Esto apenas ha logrado el primer paso, que sería despejar x. Intercalar, quiere decir lo que era x se vuelve y viceversa. Entonces esto va a quedar igual, y a la misma expresión, raíz cuadrada de 2 de x menos 2, ¿sí? Entonces, esta sería la ecuación que yo estoy encontrando. Revisamos otra vez, está por acá. Ahora veamos la diferencia con la gráfica y analicemos el resultado. ¿Hay alguna diferencia entre lo que yo he puesto con amarillo con lo que GeoGebra me ha puesto acá, con el cálculo de la inversa? ¿Sí o no? Lo que está con amarillo, porque al final, fíjense, paso 1, despejar x. Paso 2, intercalar. Ahí lo vamos a poner. Y la pregunta que les estoy haciendo, ¿hay alguna diferencia entre las dos expresiones o son idénticas? Pues no se están acordando mucho de matemáticas, me parece, o álgebra. Miren, un medio dice, miren, x menos 2 sobre un medio. Es que GeoGebra ha hecho un algoritmo que lo ha puesto raro, nosotros ya lo hemos arreglado aquí. Si tú lo resuelves, es como si que x menos 2 estuviera dividido entre 1 y abajo tuviera el medio.
extremos con extremos y medios con medios. El 2 va a ir a multiplicar a x menos 2. Ahí está, 2x menos 2. Y dividido entre 1. Y es lo mismo que tengo acá. Esta raíz está afectando a toda la expresión. Entonces, sí, yo puedo hacer la función inversa a través de GeoGebra, graficando y poniendo a la instrucción invertir a la función que he graficado, tan fácil como dice acá. Pero también lo podemos hacer por pasos. Nosotros agarramos la función original y lo único que hacemos es decir, bueno, tenía acá f de x, ahora voy a decir y porque son equivalentes. Puedes decirlo de la una o de la otra forma. Pero nos es más fácil trabajar con despejes a través de y. Por lo tanto, en el siguiente paso, intento despejar x, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho ahí? Despejé la variable x, ¿sí? Ahí. Y una vez despejada x, proseguí con el intercalio de lo que era x es y y lo que es yx. Y he encontrado una función idéntica a esta, ¿sí? A esta que estamos acá, a p de x que estaba en GeoGebra. En este caso, la pantalla completa, ¿ok? En este caso también esto lo pudiéramos graficar, ¿sí? Hacemos lo mismo. Como acá me dijo que el dominio eran los reales, ¿no? En realidad, si tú analizas por los resultados obtenidos, X es el dominio, no se olviden de eso también, ¿sí? Cuando hablamos de dominio, me está hablando de X, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir sobre el rango? Mirando a Y. ¿El rango qué son? Definamos el rango. ¿Cuál es el rango? ¿Qué rango son cuál es el rango de valores de Y? Observen la parábola y díganme Y. ¿Cuál es el rango de valores que tiene Y? ¿De dónde a dónde está usando Y en la gráfica? Esta parábola. La que está con verde. El eje Y es este. ¿Sí? Y el eje X, ¿no? Es este otro. ¿Sí? Entonces, fíjense, en Y yo me fijo. El 0 no lo está usando en Y. La parábola ni pasa por acá. Resiguen 2. A partir del 2 para el más infinito está trabajando la gráfica, ¿sí? Entonces, eso me está diciendo que en Y va a tener valores a partir del 2 incluido, porque el 2 es parte de la gráfica, ¿sí? Si miro el 1.99, ya no es parte de la gráfica. Entonces, si tú miras también los valores que hemos obtenido en esta tablita, vas a observar que va de 2.5 para arriba, aumentando, 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 jamás disminuye de 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿el rango cuál sería? Esa es la pregunta para ustedes. ¿Qué va a ser el rango acá? El rango son el conjunto, esto ya es intervalos, jóvenes. Acuérdense que estuvimos trabajando con intervalos. El rango va a ser el conjunto de los números. A ver, hablemos de rango. Rango es con No, corchete, 3. un ratingo. Más o menos estás entendiéndome, pero voy a hacerte acuerdo. Usamos para definir rangos, ¿no? O intervalos, acá lo vamos a anotar, intervalos. Pueden ser cerrados, quiere decir que incluyen, y eso lo representamos con los corchetes, ¿ya? Y también hay los intervalos abiertos. Si no incluye el valor, entonces sería con el paréntesis, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de que el 2 es parte de la gráfica, entonces primeramente lo que tengo que saber es que está yendo del 2 ¿a dónde? A más infinito. Está yendo hasta el más infinito, para adelante. Pero ahora la pregunta era, ¿el 2 está incluido? Sí, porque el 2, fíjense, es parte de la gráfica. Estoy hablando de f, de la función f que tenemos acá. Y en y el mínimo valor era 2, por eso 2 sí incluye y va con intervalo cerrado. Ya para el más infinito, este símbolo para ustedes es más infinito en todo caso, ya está yendo con intervalo abierto siempre. Entonces, ese es el rango de esta función. Va a ir de 2 para arriba. Si miras la gráfica, ¿qué valores ha usado en el eje coordenado Y? De 2 para arriba. Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando acá? Que cuando hablamos del dominio de la función, hablamos de X. Cuando hablamos del rango de la función, hablamos de Y, ¿no? Y la variable independiente, es X. Porque yo aquí le he dado los valores de X. Es independiente porque depende de mí. Yo le estoy dando esos valores porque quiero analizar este intervalo de valores en la gráfica, ¿sí? Ahora,
¿Por qué a Y le dicen variable dependiente? Porque depende del valor de X para lo que va a tener Y. Entonces, de esa razón viene la diferencia. El dominio eran los reales, pero miren, el rango es el conjunto del 2 al infinito. Ahora, ¿qué nos decía la teoría de la función inversa? Nos decía, la función inversa, se hace este procedimiento, despeje X, luego dice, ¿no? Intercale lo que era X, vuélvalo Y, ¿sí? Vamos a avanzar para abajo, aquí, intercale lo que era XY y obtiene la función inversa. Es idéntica a esta, voy bien, pero ahora, de esta función inversa, ¿cuál es el dominio y cuál es su rango? ¿Cuál es su dominio y cuál es su rango? Por favor, chicos, miren acá arriba. Acá dijimos, vamos a escribirlo acá, se me fue ahí el texto. El dominio de la función es igual a el conjunto de los reales, ¿sí? De los números reales. Ahorita lo voy a corregir para que no se confunda con R de relación. Y el rango de la función es igual a el intervalo cerrado de 2 hacia el más infinito, ¿sí? Con paréntesis, indicando intervalo abierto, porque el infinito, pues, no lo conocemos, ¿no? Entonces, ahí tienen al de la función, y eso lo hemos analizado en la gráfica de la parábola. Ahora yo les estoy pidiendo que analicen esto que yo les estoy indicando, y que me digan cuál va a ser ahora el dominio de la función inversa y el rango de la función inversa. ¿Qué decía la teoría? Que se cruzan, ¿verdad? El dominio de la función inversa será el rango de la función original, ¿no? Eso nos decía la teoría. Entonces, ¿cuál es el rango de la función original? El rango de la función original es de 2 a más infinito. Entonces voy a agarrar el rango, que era este, y voy a decir que ahora este va a ser el dominio. ¿Qué era el otro? El rango de la función inversa, es decir, esto mismo, el rango, vamos a copiar para que quede igual, se vuelca, ¿sí? El rango de la función inversa. ¿Cuál va a ser ahora el rango de la función inversa? Lo que era el dominio de la función original, ¿sí? Este dominio ahora será rango. Este rango, ¿sí? Ahora será dominio. Eso nos dice la teoría, ya está. Entonces aquí le digo, es el conjunto de los números reales, ¿no? Ahí vamos a insertar el símbolo de los reales. Vamos a ponerle un poquito raro para que se note que estoy hablando de los reales. ¿Listo? Entonces, por favor, jóvenes, la función inversa es el concepto de repente más sencillo de entender porque el cálculo no es difícil, ¿no? Y ahora les he mostrado también gráficamente cómo es que va a afectar, ¿no es cierto?, este tipo de detalles ahora a la hora de graficar. Miren, ahora yo ya he definido por nivel conceptual, a partir de la expresión escrita de la función, he definido su dominio y su rango. Ahora, la gráfica es como les comentaba, si ustedes hacen esta misma tablita para lo que es la inversa, seguro que van a encontrarse con esta parábola, pero la van a encontrar para abajo y para arriba, aunque no es lo más correcto, pero esa sería su representación. Ahora, analicemos aquí si es verdad lo que aquí hemos encontrado en teoría, o lo que nos dicen en teoría. En la teoría nos están diciendo, vamos a ver si ahora sí me deja graficar, y nos están diciendo que el dominio de la función inversa es de 2 al infinito. ¿Cuál es el dominio de esta función con azul? Voy a eliminar todo lo que no estamos usando para que lo tengan más claro, ¿ya? Voy a quitar estos puntos para que no sean visibles. Miren en GeoGebra, botón derecho, no es que lo borre, lo estoy poniendo invisible porque de repente más ratito yo lo necesito y le voy a decir que me lo vuelva a mostrar, ¿sí? Esta recta también la voy a ocultar, ¿sí? Estos puntos que han aparecido los puedo eliminar también si ya no me hacen falta, ¿sí? Ahora, miren, ya está más clarito, no hay tanta basura. Ahora, por ejemplo, no quiero ver a la función original, le quito que sea visible y ahí está. Solo estoy mirando la función inversa. ¿Cuál es el dominio de esta función inversa? El dominio es lo que está relacionado con las X. ¿De dónde a dónde aquí la función está trabajando las X? Si tú vas buscando el eje coordenado de X, no está trabajando con el 0 y el primero que utiliza es el 2.
Entonces, claramente acá todo está funcionando a partir del 2, ¿sí? De este punto. Y la gráfica me indica que está tendiendo hasta el infinito, ¿no? Entonces, eso significa que el del 2 al infinito va a ser el dominio de esta función que está graficada acá. Ahora, ¿qué pasa con el rango? El rango es el conjunto de los reales. ¿Y qué va a ser aquí el rango? Todas las y. Entonces, fíjate que esta parábola se está abriendo hacia el infinito. Entonces, va a usar los y positivos y, bueno, por ende también usaría los y negativos, ¿sí? Aunque él no me lo ha graficado, pero ustedes cuando lo grafiquen así lo van a encontrar. Entonces, con eso hemos demostrado que la teoría está bien y así vamos a poder calcular la función inversa de cualquier ejercicio. ¿Listo? Les voy a poner uno en pantalla para que ustedes también lo resuelvan, anótenselo y van a practicar, por favor, con este ejercicio. La siguiente clase me lo muestran hecho, ¿ya? Vamos a ver, que lo tengo por acá. Lo iba a hacer hoy, pero preferí ir de a pasitos con esta otra. Bueno, esta ya la hemos resuelto, es la misma, esta. Esta está más interesante. Anótenmelo, la siguiente clase, por favor, los que lo resuelven y me lo muestran, me lo comparten como una foto y lo discutimos. Necesito que me lo resuelvan encontrando la función inversa, me determinen el dominio y el rango. Acá, por favor, está definiendo al dominio con los reales. Esto significa los números reales, ¿ya? Me lo calculan al dominio, ¿sí? Vamos a poner dominio. Me determinan el rango también de la función de esta, ¿sí? Aunque el dominio ya me lo dieron, hay que trabajar también el rango, ¿ya? Y la función inversa también la necesito, ¿listo? Normalmente la representamos con F minúscula, ¿no? Y la inversa con S1 para arriba, indicando, pues, que es inversa, ¿ok? Entonces necesito que me encuentren a la función inversa y obviamente también el dominio y el rango para la función inversa, ¿sí? Entonces todo esto necesito que me lo... Obviamente la gráfica, ¿no? Al ladito, ¿sí? La gráfica también ayuda a analizar, ¿sí? Aunque se puede hacer todo por definición. En este ejercicio, por ejemplo, hicimos por definición, hice la tabla de valores, de ahí saqué algunos conceptos, pero definitivamente a mí me gusta más que el gráfico esté visible. Ahorita lo voy a volver a mostrar el gráfico en la derecha, aquí, ok. Uy, se puso visible todo de nuevo, pero ahí voy a esconder algo que no me sirva. Escondamos todo esto. Entonces, la siguiente clase quiero ver cuántos logran mostrarme, ¿sí? Ahora, esto lo voy a capturar y lo voy a pegar al otro. Con que capture un buen pedacito de la función ya es suficiente, ¿sí? Entonces lo vamos a pegar por acá para que esté referenciado por acá, ¿sí? Ahí está. Entonces, de la misma forma, ustedes lo trabajan y me lo muestran. Algo que había olvidado acá en GeoGebra, muy curioso, es también el hecho de que esto, fíjate, estas dos, la función con su inversa, tienen una particularidad también. Miren, voy a graficar acá, voy a decir que me grafique la recta y igual a x. Es la recta que divide, miren, al eje ordenado, por pues en dos básicamente, pero miren cómo las dos funciones, la función original y su inversa, son bien equidistantes o están como reflejadas la una de la otra, ¿no? Esa también es la definición de la inversa, ¿sí? Entonces, jamás se van a topar, eso es lo que quiere decir. Nunca esta se va a tocar con la otra, porque esta recta que puedo graficar y que hace esa división no los puede asegurar, ¿sí? Porque nosotros sabemos que esto va a tender a alejarse y este también va a tender a alejarse. Entonces, jamás nunca se van a tocar, ¿no? Bien, eso para que quede ese concepto claro. Bien, con eso ya hemos concluido lo que es la definición de la función inversa. Vámonos al último concepto del día de hoy. Bueno, hay unos ejemplos que van a encontrar en las diapositivas y yo igual se los voy a actualizar porque hay algunas cositas por ahí que sería interesante que las vean. Sí, por acá sigue haciendo los ejercicios de función inversa, ¿ya? Y
Por acá me voy a ir a otro concepto que también está complementando lo que es la función inversa, que se refiere al concepto de composición, ¿ya? Composición ya lo vimos en lo que era teoría de relaciones. Esto es muy parecido a lo que vimos en relaciones, ¿sí? Composición de relaciones. La definición dice, ¿no? Que la composición de funciones es la imagen que resulta de la aplicación sucesiva de dos o más funciones sobre un mismo elemento X. Ahora, ¿qué significa la aplicación sucesiva? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahorita en el ejercicio donde estoy reemplazando, ¿no? ¿A qué se refiere con aplicación sucesiva? Ahora, la composición de funciones se realiza aplicando dichas funciones en el orden de derecha a izquierda, de manera que en g o f de x, primero actúa la función f y luego g sobre f de x. Entonces, el concepto de composición, recuerden que viene de relación, es muy parecido. De hecho, utiliza el mismo símbolo, ahí está. Fíjense que dice G o F de X. Pero dice que el orden de aplicación de la operación de composición va siempre en el sentido inverso. O sea, normalmente decimos G o F de X, pero decimos más bien F o G de X. Es decir, el orden va desde F, es decir, el que está a la derecha del signo de composición, que es como una O minúscula. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver que hay diferencia entre interpretarlo como G o F o G. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la diferencia. Y vamos a ver la aplicación de la aplicación sucesiva. Si tienes una función de X en Y G es una función de Y a Z, está definiendo dos funciones. Por un lado está definiendo a F, ya vamos a marcarla, está definiendo a F para decir que es una función de X en Y, es lo que normalmente habíamos tenido hasta ahora, pero ahora dice también tenés otra función G, ¿sí? Pero esta tiene algo distinto, ya no es cualquiera como este XY. La otra función, dice, es una que está haciendo la correspondencia de Y a Z. Ahora, observemos que tanto F como G tienen un elemento común, ¿no? Que es justamente la Y, ¿sí? La Y está ahí y Y está ahí. Entonces, la función compuesta, miren cómo lo pone, ¿no? Se lee de F a G, pero ahora la función compuesta F o G es la función de X a Z. Ese es el concepto de composición. Entonces, si tenés la función f, que está haciendo correspondencia entre x y tenés la función g, que está haciendo correspondencia de y a z, y sabemos que hay un término común, que en este caso es y, entonces dice que la composición me va a hacer una relación de correspondencia de quién a quién, de los dos que han sobrado, ¿sí? De x a z. Eso va a ser la función de composición. ¿Por qué va a resultar? Porque justamente tienen ese elemento puente, ¿sí? Que en este caso es Y. ¿Ok? Ahora, si para cada X, en X, ¿no? El dominio de la función, perdón, el dominio de F o G es, dice, ¿no? El dominio, entonces, de la función de composición que va a resultar, dice, va a ser X tal que X, o sea, X es del dominio, ¿sí? Pertenece al dominio de la función y F de X pertenece al dominio de G. Entonces, eso es lo que me está diciendo, ¿no es cierto? Justamente, ¿dónde está mi cursor? Acá, ¿sí? El X tal que X pertenece al dominio de la F, aquí está, X pertenece al dominio de la F, y además dice, F de X pertenece al dominio de G, ¿sí? Y dice acá, F de X, en este caso, pertenece al dominio de G. Entonces, en este caso, acá está tratando de hacer la definición tomando en cuenta la relación que existe entre las dos funciones que entre las cuales quiero hacer la composición, ¿ya? Para entenderle mejor, vámonos por este camino. Sepamos que F tiene la relación de correspondencia de X a Y
y que G tiene la relación de correspondencia de Y a Z. Solamente quedémonos con esto. Vamos a avanzar aquí y luego vamos a volver a esta definición de acá para volverla a repasar, ¿sí? Entonces dice, acá tengo X, f de X. Cuando hablamos de f de X, ojo, es como si hablaras de Y. Acá, por ejemplo, no pusimos Y porque aquí ya decía Y y lo iban a confundir con el Y. Entonces preferimos poner f de X. Entonces aquí dice X, f de X y acá dice G de X. Eso es lo que está tratando de decirme en todo este, pues, traba de símbolos, simbología que está haciendo. Entonces, vamos, de X a f de X y de f de X a g de X. Ese paso que has hecho como puente en f de X que estás haciendo a g de X también, dice que es equivalente a composición, pero miren cómo lo lee, de f a g, ¿sí? De f o g, en este caso. Se lo escribe al revés, pero se lo lee f o g. Ahora, es importante hacer notar que para formar la composición, ojo, es necesario que el rango de la función f, el rango de la función f, sea igual al subconjunto del dominio de la función g, ¿sí? El rango de la función f, dice, debe ser igual o debe ser subconjunto del dominio de la función g. Es lo que habíamos visto acá, ¿sí? En este caso, el rango es Y, ¿cierto? Y es el rango. Debe ser, dice, el dominio de la otra función. Eso es lo que nos mostraba aquí, ¿sí? Y el rango de la función f, y a este otro lado, Y es el dominio de la función g. Ahora aquí nos está hablando, no necesariamente dice que sea igual, puede ser también subconjunto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se logra eso? Siempre y cuando exista este puente, ¿no? La composición va a ser posible siempre y cuando ocurra este puente, es decir, que el segundo correspondiente de la función f sea igual al primer correspondiente en la función g. O en palabras más sencillas, el rango de la función f, ¿sí? Y, va a ser igual al dominio de la función g. ¿Ya? Entonces, si no ocurre eso, no voy a poder hacer composición. Eso es lo que me está indicando. ¿Ok? Bueno, acá hay un ejemplo. Tenemos ese f de x, tenemos ese g de x, y ahora está viendo cómo vamos a hacer la composición. Les había comentado que era más complicado el concepto que de repente aplicarlo. Lo vamos a ver aplicado y ahora vamos a ir a repasar la definición y van a ver que ahora le van a entender mejor. Tenemos dos funciones cualquiera, evidentemente son líneas, ¿sí? Pero ahora está haciendo la composición de g o f, ¿sí? Normalmente esto se lo lee como O, G o F. Ahora, ¿cómo va a ser la representación? Agarramos a F en G de X. Entonces, lo que estoy agarrando es el primer elemento de la composición, que es F, y digo que lo voy a llevar a G de X. Entonces, ahí estoy agarrando el segundo, ¿ya? Entonces, esto es el F que teníamos acá, y este es el G de X que está ocasionando la composición. ¿Qué significa eso? Que voy a agarrar la función f, ¿no? Entonces voy a agarrar la función f, que es esta, y eso es justamente lo que ha hecho acá, ¿sí? Pero la agarra a los 5x más 3, pero con la particularidad de que donde esté la x va a poner lo que es g de x, ¿sí? Entonces, si tú revisas acá la expresión, este 5 está viniendo del f, ¿sí? Y vamos bien. Luego venía una x, pero yo no puedo poner una x acá, lo tengo que poner al g de x, ahí está. 2x menos 1 reemplazará a la x que venía de la f, ¿sí? Y luego tenemos el más 3 que viene de acá. Entonces, esto es la composición. Ojo con el orden, ¿no? Aquí dices G o F, ¿cierto? Y sin embargo, la composición va a primar desde F, ¿no? Entonces, agarro a la función F y ahí, donde aparezca la X en la función F, reemplazo por el G de X, porque eso está haciendo acá. Está diciendo F, G de X. Entonces, donde haya la X, hay que reemplazar la función g de x. Y eso es justamente lo que ha hecho. Donde pilló x, reemplazó f, la función g de x.
Y ahora solo se lo resuelve y llegamos a 10x menos 2. Y esa sería la composición que se ha generado. ¿Ok? Bueno, ahora, hay diferencias que si se hace al revés, por si acaso, ¿no? En este caso dice, de G o F es 10x menos 2. Pero si yo hiciera en el otro sentido, miren, este otro ejemplo, acá está diciendo la composición ya no de G a F, sino de F a G, ¿sí? Entonces, ¿quién manda? Como decía la teoría, prima el primero, ¿sí? El primero es G, ahí está, G de F de X. G de F de X. Si bien se lee al revés, pero se lo arma en el sentido que viene, ¿no? Entonces, voy a la función G. La función G es esta y tiene 2x menos 1. Escribo el 2 y donde está la X, en vez de X voy a reemplazar 5x más 3. Y eso es lo que ha hecho aquí. Puso el 2, le tocaba la X, pero lo reemplazó por 5x más 3 y le restó un 1. Luego tienes 10x más 6 menos 1, 10x más 5, solucionando el problema. ¿Ok? Y de acá ya tendríamos el segundo resultado. Entonces, tú miras que no son iguales. Entonces hay que tomar en cuenta cómo te están pidiendo hacer la composición. ¿Ya? Bueno, creo que acá está intentando hacer otros ejercicios que también son posibles. Aquí está haciendo F, la composición de F consigo misma, ¿sí? Y obviamente el resultado tampoco es el mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la función F? Es 5x más 3. Aquí está F, agarra la función 5, ¿ok? 5. Donde está X va a reemplazarlo por 5x más 3. Eso es lo que ha hecho, ¿sí? Y más 3 porque arrastraba. Y obviamente el valor es pues 25x menos 18, ya realizando la operación. Lo mismo puedo hacer composición de G con G, ¿no? Entonces agarro la función G, que es esta, ¿no? La función G, agarro esta, agarro 2, pasa ahí, y donde está la X, reemplazo 2x menos 1, ¿sí? Y ahí, haciendo operaciones, quedamos en 4x menos 3. Entonces, ahí está el concepto de composición de funciones. Bien, ya lo hemos visto a nivel ejercicio, y ahora otra vez vamos a ver los puntos fundamentales que hay que tomar en cuenta. ¿Listo? Acá, por ejemplo, es muy importante hacer notar que para hacer formar la función de composición es necesario que el rango de la función f sea igual al subconjunto o el dominio de la función g. Ese es el primer elemento importante. La otra, ¿sí? Si f es una función de x en y y g es una función de y en z, entonces la función compuesta, fíjense al revés, ¿no? F o G, ¿no? Se lo escribe G o F. Es la función de X a Z, está dado a por, dice, ¿no? Entonces, G o F de X. Esto es lo que hacíamos, ¿te acuerdas? Cuando hicimos el reemplazo, agarramos a la función que manda, que es la primera, es decir, está agarrando a G, y por eso pone G. Y luego F de X, ahí está. Y de aquí va a armar la composición. ¿Cómo arma la composición? Tomando la función G, y reemplazando en esa función G, donde pille la X, reemplazar por lo que equivale el F de X, ¿sí? Entonces, esos son los dos elementos importantes que nos vienen de la teoría y que se han visto también ahora a la hora de resolver la composición de funciones, ¿ya? Entonces, con esto que hemos visto ahorita sobre composición, ya solamente nos faltaría hablar de lo que son operaciones con funciones, pero eso lo quiero hacer la siguiente clase. Yo sé, esta parte no les agrada mucho, pero en serio lo necesitan porque en las siguientes materias van a tener álgebra, tienen otra que son ecuaciones, si no me equivoco, ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces ahí van a necesitar también estos conceptos porque el docente va a asumir que ya lo saben. Lo que yo les recomiendo es que se hagan una ayuda a memoria, ¿sí? Bueno, no es un copie. Una ayuda a memoria significa que haces el resumen de los conceptos básicos para que los vayas relacionando, ¿ya? Cosa de que cuando yo te hable de composición, te acuerdes de la expresión que lo representa, ¿sí? Que te acuerdes de esto que hemos visto antes, ¿no? A ver. La expresión que lo representa.
Eso es muy importante porque luego de aquí salen los ejercicios, ¿no? Entonces, y porque hemos ya visto varios elementos teóricos que pues los estamos viendo muy poco en la práctica, ¿ya? Ahora, en la última parte de este tema tiene que ver con conceptos que hemos visto anteriormente, como por ejemplo las propiedades de las funciones, ¿sí? El tema de inyectividad, etcétera, también lo vamos a tocar la siguiente clase porque vamos a hacer algunas operaciones con funciones ahora. Hay operaciones como suma, resta, producto, división. Creo que hasta la resta, suma y resta, es pues muy fácil y obvio de repente para cada uno de ustedes, pero la división particularmente tiene peros entre comillas, entonces eso lo vamos a ver la siguiente clase bien pausadito para que entiendan mucho mejor. Y ahora, antes de retirarme, quiero consultar si se están preparando para el examen. El examen va a ser, dijimos, el día sábado. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto al examen. Nada. Bueno, entonces, el día viernes, lo que voy a hacer es lo siguiente. Nos falta serán unos 40 minutos de lo que es la teoría de operaciones de funciones, ¿sí? Que es más práctico, ¿sí? Vamos a hacer más ejercicios prácticos. Y quisiera el resto del tiempo utilizar para hacer un simulacro del examen. ¿Qué significa un simulacro? Que yo voy a hacer unas preguntas y ustedes las van a responder. Como si fuera el día del examen y yo lo he puesto en la pizarra y tú tienes que resolver, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo les va ese día. Entonces lo que quiero hacer es que se preparen, cosa que el sábado ya pulan nomás lo fundamental. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Me entendieron, verdad, jóvenes? No es que vaya a haber examen, pero de repente te puedes ganar puntos, ¿no es cierto? Extras, ¿se acuerdan los puntos extras? Ya hicimos una práctica hace tiempo, lo hicimos con Kahoot, ¿sí? Ahora no voy a usar Kahoot, voy a hacer más como si estuviéramos, no, acá, va a ser acá por Zoom. Les voy a poner, y lo vamos a hacer en línea, vamos a poner 15 minutos para resolver un simulacro de examen, pero lo vamos a hacer acá, una vez que termine la parte de operaciones de funciones, que son 4 operaciones que tenemos que hacer, entonces ahí lo vemos como unos 15 minutos, ¿no? Y claro, los otros 15 minutos los vamos a comentar. De repente tienes algunas dudas y ahí pues espero parchar lo que falte. Es que son 2 temas bien bonitos y bien fáciles, conjuntos y lógica, es la parte más bonita de la materia, ¿ya? Entonces sí me gustaría que eso quede bien sustentado, ¿ya? Entonces les comentan a su compañero que el día viernes acá en Zoom, no va a ser en plataforma, va a ser en Zoom, ¿no? Y bueno, si te preparas para el examen, seguramente ese día también lo voy a anotar y de repente ya te ganas unos puntos extras como hicieron en Kahoot, aunque esta vez no voy a ocupar Kahoot, ¿ya? Bueno, entonces con eso nos despedimos, nos vemos el día viernes, sí, el viernes a las 4 de la tarde. Yo siempre les mando el mensajito, en tantos minutos empezamos para que no haya este tema de espera, ¿ya? Pero a las 4 ya estoy mandando el mensaje. Nos vemos, chicos, pasen buenas tardes, hasta luego.